Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco confirma que las mujeres pueden servir en los ministerios del lectorado y acolitado. Catherine Joseph, decana de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, nos lo explica. La organización caritativa no confesional Fundación Puertas Abiertas revela cómo la pandemia COVID ha afectado a los cristianos perseguidos en todo el mundo. La unidad de los cristianos. ¿Pueden un católico y un arzobispo luterano ser amigos? Todo esto y más ahora en Vaticano. Durante el rezo del Ángelus en el domingo de Omnis Terra, el Papa Francisco dijo que el encuentro con Jesús nunca se olvida. Uno olvida muchos de sus encuentros, pero el verdadero encuentro con Jesús permanece para siempre. En la pequeña ciudad de Manopelo, Italia, a 130 kilómetros de Roma, las palabras del Santo Padre resuenan de un modo muy especial. Pues aquí, uno puede encontrarse con Jesucristo cara a cara. Estamos ante la santa faz del Señor Jesucristo, y quien cree en el Evangelio, quien antes de nada cree en el Evangelio de Juan, sabe que el rostro de Cristo muestra el rostro de Dios. El velo de la Santa Faz de Cristo de Manopelo es considerado por muchos como la famosa reliquia del velo de la Verónica, de la cual muchos afirman que fue traída aquí desde la Basílica de San Pedro en el siglo XV. La fiesta de Omnis Terra, toda la tierra en español, está directamente relacionada con las reliquias de la faz de Cristo. El Papa Inocencio III instituyó en 1208 el Omnis Terra para que los peregrinos, los pobres y los enfermos pudieran contemplar el rostro de Jesús. Cada año, ese mismo día, la reliquia se llevaba en procesión desde la Basílica de San Pedro hasta la cercana iglesia del Santo Espíritu de Sasia, iglesia que recibió el mismo nombre que el antiguo hospital de al lado. La tradición de la procesión se había perdido durante siglos, pero en 2016 se retomó al comienzo del año jubilar de la Misericordia, cuando el secretario personal del Papa emérito Benedicto XVI, el arzobispo Georg Ganswein, decidió restablecerla. 5 años después, el arzobispo Georg Ganswein lidera de nuevo la procesión, pero esta vez en Manopelo. Hoy la expresión Omnis Terra, toda la tierra, ha adquirido, quizás como nunca antes debido a que de repente toda la tierra está amenazada por un virus invisible, una actualidad impactante. ¿Cuándo ha tenido más relevancia la expresión Omnis Terra? Tuve que venir para llevar la Santa Faz, al menos a través de las imágenes de la televisión, a las personas más enfermas y solitarias. El arzobispo Georg Ganswein visitó Manopelo por primera vez mientras acompañaba al Papa Benedicto XVI el 1 de septiembre de 2006. Aquella visita fue la primera en la historia en la que un papa visitaba este santuario y mostraba la reliquia al mundo. El Papa Benedicto me encargó que también les diera recuerdos, pues recordaba muy bien la hermosa y emocionante visita que realizó a Manopelo. Después de la misa, el arzobispo Ganswein impartió una bendición solemne para todo el mundo. Un mundo que anhela ver el rostro de Dios.
A nuestro regreso, la hermana Catherine Joseph, decana de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, analizará la reciente carta apostólica del Papa Francisco que trata el papel de la mujer en la liturgia. El 10 de enero, el Papa Francisco emitió motu propio la carta apostólica titulada Spiritus Domini, confirmando que las mujeres pueden ser tanto lectoras como monaguillas. Con esta carta, el Papa Francisco modifica el Canon 230, párrafo 1 del Código de Derecho Canónico eliminando la palabra latina viri, que hace referencia a las personas del sexo masculino. Ahora el canon dice: los laicos de una edad y unos dones determinados por decreto de la Conferencia Episcopal podrán ser empleados permanentemente, mediante el rito litúrgico establecido, en los ministerios de lectores y acólitos. Protege al Papa. Algunos se preguntaron si esta edición sugiere que la Iglesia Católica puede abrir la puerta a la ordenación de mujeres como sacerdotisas o diaconisas. La hermana Catherine Joseph, decana de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma, nos explica que esta modificación no conduce a un sacerdocio femenino. Al referirse el Santo Padre al ordinatio sacerdotalis, está haciendo una clara indicación de que no se trata de órdenes sacramentales como el sacerdocio o el diaconado. Todos los bautizados compartimos el sacerdocio común de Cristo. Pero eso es totalmente distinto del sacerdocio ministerial de Cristo, que compartieron los apóstoles. Es a esa distinción a la que ahora se refiere al hablar del nuevo papel que las mujeres pueden tener, o más bien de la nueva manera en la que pueden desempeñar dicho papel, debido a que ahora puede ser algo permanente en lugar de algo temporal. Esta carta apostólica sirve como un recordatorio de la vocación al servicio a la que cada miembro de la Iglesia está llamado, una llamada a usar el propio estado de vida para servir a los demás. Según la hermana Catherine Joseph, este nuevo papel de la mujer no es en realidad tan novedoso, sino que se ha construido sobre décadas de documentos eclesiásticos. Juan Pablo II, en 1994, hace referencias explícitas al ordinatio sacerdotalis, hace referencias al Vaticano II, hace referencias a Pablo VI, hace referencias a Benedicto XVI. Lectura del libro del Siracide. Sin embargo, Pablo VI, en 1972, estableció los roles específicos de los laicos en cuanto a esa capacidad suya para ser acólitos o servir como lectores. Hace referencia a la ordinatio sacerdotalis, sobre la que el Papa Juan Pablo II hizo una declaración meridiana. El Papa, la Iglesia, no tiene autoridad para cambiar el sacerdocio que fue designado solo para los hombres. La hermana Catherine señala que este cambio debe promover la educación acerca del papel que el servicio laico desempeña en la Iglesia. Es por eso que considero que aquí tenemos una oportunidad para la educación, una oportunidad para todos nosotros. La educación es sobre los sacramentos, pero podemos aplicárnosla a nosotros mismos para profundizar en nuestra espiritualidad y en nuestra unión sacramental con Cristo. Y también, quizás, para entender mejor y de nuevo que esto no se trata de poder. El sacerdocio no se trata de poder. El episcopado no se trata de poder. Ser diácono no se trata de poder. Consisten en servir. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Tras la pausa, comprobaremos cómo una organización no confesional está concienciando a todo el mundo sobre los efectos de la pandemia COVID-19 en la persecución de los cristianos.
El año 2020 ha sido un año difícil para todos debido a esta pandemia sin precedentes y a todas las consecuencias que estamos padeciendo. Sin embargo, para muchas personas, el COVID-19 solo ha sido un problema añadido a todos los problemas que ya estaban afrontando. El 13 de enero, la Fundación Puertas Abiertas, una organización benéfica no confesional, presentó su informe anual con el título Lista de Seguimiento Mundial en la Cámara de Diputados de Roma. Los datos son alarmantes porque la pandemia ha intensificado las persecuciones. Ahora, hay 309 millones de cristianos que viven en lugares considerados de persecución muy elevada, en comparación con los 260 millones declarados el año pasado. Cristian Nani, director de Puertas Abiertas Italia, nos explica la relación entre la pandemia y la persecución. Un asunto entre muchos es la incapacidad de recibir ayuda. Y en el caso de que hubiera habido ayuda de los gobiernos, a menudo los cristianos, como cristianos, se ponían al final de la fila, lo que significa que no recibían la ayuda. En definitiva, no recibían el paquete de alimentos ni la mascarilla, y esta es una de las principales dinámicas. Questa è una delle dinamiche principali. Difficoltà da vari punti di vista. Nani dice que el informe muestra que la persecución ocurre en todas las confesiones cristianas. Precisamente por eso, el diálogo ecuménico es vital para que los cristianos se unan en favor de los hermanos y hermanas que están sufriendo. Y este diálogo interreligioso es también una de las formas de hacer frente a las persecuciones en curso. Questa è una domanda difficilissima. La libertad religiosa es lo que se define, por así decirlo, como el derecho del huérfano. No es sencillo porque se trata de un diálogo muy complejo en términos generales entre diferentes religiones, y esto en realidad debería impulsarnos. Nosotros, como cristianos, deberíamos fomentar la construcción de puentes, sobre todo con otras religiones, para mostrar nuestra identidad, que es una identidad que habla de amor al prójimo. Cada día, 1 de cada 8 cristianos que hay en el mundo sufre debido a sus creencias religiosas. Desafortunadamente, la situación no ha mejorado mucho desde el año pasado. Según Puertas Abiertas, los 5 países con índice de persecución más elevado son Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia y Pakistán. Sin embargo, un factor positivo es que la percepción social del problema está empezando a cambiar. Hay una mayor concienciación. Recuerdo que hace solo una docena de años, cuando yo empecé mi negocio particular, se hablaba mucho menos al respecto, pues la gente de este país no estaba concienciada al respecto. Hoy en día ya es un asunto que al menos se considera. También gracias a que Puertas Abiertas está creciendo mucho, y por eso le damos gracias a Dios. El informe indica que la gran mayoría de los cristianos son perseguidos en países islámicos. El diputado italiano Andrea Del Mastro dell'EW espera que estos estados aumenten los fondos destinados a los cristianos perseguidos en todo el mundo y que los ayuden a permanecer o a regresar a sus hogares. La máxima prioridad es abordar el Islam en el propio mundo islámico, permitir a los cristianos sirios e iraquíes sobrevivir y regresar a las tierras donde se encuentran los rastros del cristianismo primitivo, porque si por casualidad el ISIS, victorioso o no, logra borrar los rastros del cristianismo primitivo de las tierras del mencionado cristianismo, ISIS habrá ganado su milenaria batalla religiosa contra Occidente, contra Europa y contra los cristianos. No podemos aceptarlo. Tras la pausa, nos centraremos en la fiesta de la conversión de San Pablo y sus vínculos con la unidad cristiana y el diálogo ecuménico.
La fiesta de la conversión de San Pablo se asocia tradicionalmente con una semana de oración por la unidad de los cristianos. Cada año, el Papa Francisco, junto con representantes de las iglesias ortodoxas y protestantes, celebra un servicio de oración conjunta en la Basílica de San Pablo extramuros de Roma. Este año, a pesar de todo, la celebración también se llevó a cabo, aunque a menor escala debido a las restricciones. El diálogo ecuménico cuenta con dos vías. Una es doctrinal y la otra se basa en las relaciones personales. El Papa Francisco lo ha subrayado en reiteradas ocasiones. Y en 2019, tras regresar de su viaje apostólico a Rumanía, recordó la amistad que mantienen un arzobispo católico y uno luterano en Letonia. El arzobispo católico debía ir al Vaticano el domingo por la tarde y llamó para decir que llegaría el lunes por la mañana. Cuando llegó, me dijo: discúlpeme, pero ayer el arzobispo luterano debía ir a una reunión y me pidió: por favor, ven a mi catedral y encárgate tú del culto. Hay hermandad. Llegar a esto es mucho, y la homilía la hizo el católico. No celebró la Eucaristía, pero la homilía sí. Esto es hermandad. Estos dos arzobispos son Zbigniew Stankiewicz y Janis Vanax. La teología ecuménica es un tipo de teología muy especial y aquí no contábamos con recursos suficientes, de modo que nos concentramos mayormente en la otra parte, en la construcción de la confianza. Hemos estado trabajando juntos en muchas cosas durante décadas y el arzobispo metropolitano Zbigniew Stankiewicz ha sido mi amigo durante unos 30 años. Ya éramos amigos cuando él era un joven ingeniero y yo un joven profesor de química. A pesar de pertenecer a diferentes confesiones, Zbigniew y Janis han mantenido su amistad a través de los años, dejando que crezca hasta convertirse en un gran ejemplo de unidad cristiana. También tuvimos la interesante iniciativa de que los líderes de las iglesias, inicialmente los católicos, luteranos y baptistas, pero cuyo número con el tiempo creció, nos reuniéramos en algún lugar como en un hotel o en un spa a las afueras de Riga durante unos días para hablar, hacer amistad y trabajar en la confianza sin otro propósito específico. Es crucial porque cada una de estas tres principales confesiones cristianas es demasiado pequeña en número como para tener una gran influencia en la sociedad, pero como estamos de acuerdo en los principios primordiales de los valores cristianos, la influencia deja de ser pequeña cuando aunamos nuestros esfuerzos. Una de las iniciativas más destacables es la creación del Consejo de Asuntos Espirituales en la oficina del primer ministro de Letonia. El consejo está formado por los líderes de las iglesias cristianas tradicionales y son invitados a expresar su opinión sobre la fe y los asuntos relativos a la moral. Desde 2005 tenemos la intención de introducir en nuestra Constitución la definición de matrimonio como algo entre un hombre y una mujer. Hace algunos años se añadió un primer preámbulo a la misma, y en aras a la buena colaboración introdujimos los valores cristianos en su redacción. Hace algunos años el Parlamento votó a favor de una ley que prohibía la propaganda inmoral en las escuelas. Su intención principal era impedir que se transmitiera propaganda a favor de las relaciones homosexuales como algo moralmente permitido. La creación del Consejo de Asuntos Espirituales ha sido un gran avance y era algo impensable hace solo unas décadas, ya que el país formaba parte del régimen ateo de la Unión Soviética.
Me bauticé de noche en una pequeña y vacía iglesia de pueblo. Era profesor en la escuela y como era inimaginable que un profesor fuera a la iglesia, finalmente fui despedido. A pesar de las persecuciones y la clausura de las iglesias, el corazón espiritual de los cristianos letones, el santuario de Nuestra Señora de Aglona, siempre ha permanecido abierto. Recuerdo cómo cuando era ingeniero quise tomar parte en las celebraciones del 15 de agosto y me topé con un puesto de la milicia, la policía soviética, así que atravesamos el bosque para llegar a Aglona. Intentaban bloquear el acceso, pero la gente acudió a las celebraciones. Después de la caída del comunismo, también reiniciamos la tradición de nuestras peregrinaciones. Tenemos muy poca práctica o experiencia en peregrinaciones. Es sabido que los protestantes no somos grandes entusiastas de las peregrinaciones, pero a la gente le gusta hacer cosas para practicar su fe, de modo que se suman a las peregrinaciones a Aglona. Y ya sabemos que no se puede inventar algo así sin más. No se puede comenzar algo como Aglona. Se necesita una larga tradición, se necesitan bendiciones especiales de Dios para crear semejante festival. Y como nuestra hermana, la Iglesia Católica, ha logrado mantenerla durante muchos años, estamos encantados de unirnos a ella. Aunque la Asunción de Nuestra Señora no sea una doctrina muy tradicional para los luteranos, hecho que convierte la celebración en algo un tanto incómodo para nosotros, al menos podemos rezar todos juntos. No es casualidad que en 1215 el Papa Inocencio III llamara a estas tierras la Tierra de María, confiándolas para siempre a su protección y guía. La veneración de la Virgen María es la fortaleza de los cristianos letones y se ha convertido en el común denominador de su unidad. También para estos dos hombres, arzobispos, cristianos y amigos.